Muy bien, pues buenas noches entonces. Vamos a entrar al libro de Génesis, un libro lleno de cosas y riquezas y que nos ayudan a entender un poquitito más la profundidad de cómo fue que Dios se le ocurrió la creación y cómo lo hizo. De alguna forma tratar de entenderlo, explicarlo. Créanme que para mí no es fácil. Estoy tratando de ser lo más centrado posible, aunque sé que hay vertientes de interpretación diferentes, hay diferentes formas de ver las cosas, diferentes opiniones, diferentes interpretaciones, pero todos coincidimos en que Dios fue el que lo creó, ¿sí? Ya la línea atea que no cree que existe Dios y niega que existe Dios, y esa línea que está más apoyada en la ciencia niega lo que dice la Biblia, piensa que esto es una fábula, pero ya hay evidencias arqueológicas y científicas que demuestran que esto no pudo haber empezado así nada más. Tuvo que haber tenido un inicio, por eso se llama el libro de los orígenes, Génesis, y si hubo un inicio, alguien lo inició, no hay otra. Alguien tuvo que haberlo iniciado, no pudo haber iniciado espontáneamente. Y más que todas las leyes que vemos en el universo, en la misma vida, nos damos cuenta que hay ciertas leyes establecidas que son universales y que en un momento dado alguien las puso. No pudieron haber aparecido las leyes así nada más porque sí. Ya vimos el capítulo 1, donde Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ello había. Llegamos al día sexto y ahora vamos a entrar aquí en el capítulo 2 al día 7, al séptimo día. Pero antes de entrar vamos a ir viendo poco a poquito algunas cosas, porque ahora se traslapan los capítulos como si fueran trenes o vagones, se van conectando. Pero también hay veces que te regresa al punto y luego vuelve al capítulo que estamos viendo. Entonces no se me vayan a marear, por favor. Sí, entonces aquí empezamos en el capítulo 2, ¿sí? Donde dice en el versículo 1, fueron pues creados los cielos, la tierra y los ejércitos de ellos. Tres cosas: los cielos, la tierra y los ejércitos de ellos. Hay que desglosar cada una de estas cosas. Son tres cosas importantes. Los cielos, dice plural cielos. Bueno, vamos entendiendo lo que contiene en la Biblia para poder aclarar más lo que quiere decir los cielos. A la luz de la Escritura podemos detectar que hay tres tipos de cielos. El cielo número 1 es el cielo visible, lo que alcanza a ver el ojo humano, lo que puedes alcanzar a ver con un gran telescopio atómico, de esos que hoy en día viajan esos telescopios y están en el Monte Palomar y en otros sitios donde pueden ver con el ojo el cielo, las estrellas, los planetas, las galaxias, el cielo que está al alcance de la vista del ojo humano. Cuando leemos el Salmo 83, dice, Salmo 8, versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, notas que dice ahí, cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Aquí dice cuando veo. Estamos hablando al ojo humano, lo que puedes ver, lo que alcanzas a ver. Cuando los días están bien claritos en la noche, podemos ver algunos planetas. Si tienes un telescopio con cierta potencia, puedes ver más allá. Sí, pero este es el cielo visible por el ojo humano. El segundo tipo de cielo es un cielo de lo invisible. Esto suena raro, yo sé para algunos, pero la Biblia nos describe que hay también un cielo invisible. Lo conocen como los lugares celestes o los aires. En Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así es que hay otro nivel de cielo que ya no está a la vista del ojo humano. Ese nivel de cielo se le conoce como el lugar celestial o bien el lugar de los aires.
o los lugares celestes. Hay varias veces en la Biblia que nos habla de eso. Y esta región, por lo general, cuando hablamos de guerra espiritual, es la región de transición que hay entre el mundo y el reino de Dios, en donde se suscitan las grandes batallas, donde hay grandes batallas espirituales ahí. Probablemente ahorita entremos en alguno para que captemos mejor ese tipo de cielo invisible. El tercer cielo viene siendo lo que podríamos llamarle como la residencia de Dios. El tercer cielo. El tercer cielo tampoco es visible al ojo humano, a menos de que Dios te lo revele, a menos que Dios corra el velo y te muestre algo, te lo enseñe. Hay quienes vieron el tercer cielo. Lo vieron Isaías, por ejemplo. Jacobo lo vio también. Hay varios profetas que tuvieron la experiencia de ver el tercer cielo, entre ellos Pablo, el apóstol. Es la residencia de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, 2 Corintios 12, del 1 al 2, nos habla del tercer cielo. Y él lo dice de esta manera. Ciertamente, capítulo 12, versículos del 1 al 2, en la 2 Corintios, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero voy a venir a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es decir, estas cosas ya son visiones, ya no estás usando tus ojos normales, naturales, sino que esto es algo que va más allá, es hablándole al espíritu del hombre. Las revelaciones son cosas que Dios permite, corre el velo para que tú lo puedas ver, es una revelación. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí el apóstol Pablo nos habla de un tercer nivel mucho más alto. Cuando nos metemos más a profundidad en la Biblia, podemos descubrir que ese tercer cielo es el cielo que Juan, el apóstol, en Apocalipsis, ve el trono donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Ve a los 24 ancianos, ve a los millones de ángeles cantando. Ese es el tercer cielo. Ese es el lugar donde los demonios ya no tienen acceso, donde ya no hay esas guerras espirituales que hay en el segundo nivel. ¿Sí estamos claros? Entonces podemos entender, como decíamos la vez pasada en Hebreos 11:3, que el universo fue creado por la palabra, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hay una zona, hay una región de la cual no la vemos con ojos naturales, pero si Dios permite te lo puede mostrar. Y te puedo seguir diciendo con seguridad que tarde que temprano tú y yo lo vamos a ver. Así es que por más que yo te lo explique, no te preocupes, es cosa de tiempo y lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Están muy serios, pero está bien. Después, la segunda cosa en ese solo versículo es la tierra. La tierra, Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios creó la tierra. Entonces estamos viendo que esta fue lo que inicia el capítulo 2, versículo 1, que Dios creó los cielos, plural, la tierra y todo lo que en ello hay, todo lo que dice ahí el capítulo 1, ¿sí? Lo creó Dios. El tercer punto del mismo versículo 1 dice: y los ejércitos de ellos. Creó los cielos, la tierra y los ejércitos de ellos. Estaba checando la palabra ejércitos en el hebreo, y esta palabra es muy interesante porque se refiere exclusivamente a escuadrones militares. Se usa esa palabra cuando se habla de un ejército, ¿sí? En Éxodo 7:4 podemos ver en varios lugares, no nomás en uno, pero en varios lugares, dice en el versículo 4 de Éxodo capítulo 7, el faraón no los va a oír. Está hablando aquí Moisés, y está hablando Dios con Moisés, y le está diciendo: el faraón no los quiere oír, pero yo voy a poner mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, número 1, a mi pueblo, número 2, los hijos de Israel, número 3, los voy a sacar de la tierra de Egipto con grandes juicios. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, salió Israel con sus ejércitos. Israel no tenía ejércitos, eran esclavos todos. ¿Cuáles ejércitos? No se refería a ejércitos militares, se refería a ejércitos espirituales. Ahora vamos a entenderlo un poquito mejor. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17.
Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos, los ojos de su siervo, para que vea, porque el siervo no veía lo que el profeta Eliseo estaba viendo. Recuerden que lo que vemos con los ojos naturales no es toda la información completa. Siempre habrá más información de parte de la revelación del Espíritu Santo, ¿sí?, a la vida del creyente. Y entonces dice, abre sus ojos para que vea. Y entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los caballos y carros de fuego? ¿A qué se refiere? Se refiere a los ejércitos de Dios. Ahora, cuando volvemos al capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 de Génesis, que creó los cielos y la tierra y los ejércitos, hay que recordar que Dios creó también los ángeles, aunque no nos da el detalle ahí, nos los da más adelante. Allá en Ezequiel 28, en Isaías 14, nos habla de cómo creó a estos ángeles y cómo hubo una rebelión y algunos se rebelaron contra Dios, pero formaban el Dios de los ejércitos. Ahora, es muy importante que lo veas. En Malaquías del capítulo 1 al capítulo 4 vas a descubrir algo que me quedé impresionado. Malaquías capítulo del 1 al 4 dice aquí 24 veces Dios de los ejércitos. 24 veces en 4 capítulos dice Dios de los ejércitos. ¿Por qué le pondrá ese título a nuestro Dios? ¿Tendrá algún ejército? Yo creo que sí. Y por eso ahí en Génesis capítulo 2 versículo 1 dice que creó los cielos y la tierra y los ejércitos. Lo creó Dios. Muy bien. Entramos al versículo 2 de Génesis capítulo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Subrayen esa palabra, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Conste que habíamos visto en el capítulo 1 hasta el día 6. Pero ya estamos entrando al día 7. Y el día 7 Dios reposó. Y bendijo Dios al día séptimo. Noten, lo bendijo. ¿Qué otra cosa hizo? Y lo santificó. Es decir, lo separó de los demás días. Es un día muy especial, el día séptimo para el Señor. ¿Sí? Lo santificó porque en él, en ese día, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Después de 6 días de creación, al séptimo día, Dios bendice ese séptimo día y luego lo santifica, porque en ese día reposó. Esa palabra reposar, ¿sí? Bueno, déjame versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Reposó o reposar viene de la palabra Shabbat. ¿Han oído la palabra Shabbat? La palabra Shabbat la traemos la palabra sábado. Nosotros usamos la palabra sábado. Shabbat viene siendo el séptimo día. Ahora, no voy a hablar de alguna religión en particular que se llaman los del séptimo día, por favor, no me malentiendan, porque cuando es el séptimo día aquí, ya es el octavo día en otra parte del mundo, o cuando es el séptimo día aquí, todavía es el sexto día en otra parte del mundo. Así es que no vamos a andar discutiendo qué día es el día. Pero lo que sí es aquí, que Dios dice que la palabra reposó significa Shabbat. Y la traducción de Shabbat, hay varias cosas que incluye. Una de ellas es cesar, dejar de hacer algo, apartarse. Eso es lo que quiere decir Shabbat, es cesar, dejar de hacer algo o apartarse. Y Dios bendijo ese día y lo santificó. Nosotros en nuestra cultura tenemos los famosos 6 días que tenemos, y el domingo es el domingo que le llamamos Día del Señor. Ese Día del Señor es el domingo que para nosotros es un día donde no trabajamos. Algunos sí trabajan, bueno, cada quien, yo respeto eso, pero este domingo es el domingo que para nosotros es el primer día después del Shabbat, cuando ya Jesús había resucitado. Por eso nosotros celebramos el domingo. Algunos discuten que debe ser el sábado porque es la tradición, pero no vamos a entrar en disputas por eso. Lo que sí tenemos que entender es que este es un día que Dios apartó
para un reposo, un descanso, dejar de trabajar, enfocarse en Él, buscarlo a Él, tener un tiempo de familia. Esto es lo que está hablando, ese tiempo de reposo. Dios lo diseñó de esa manera. Es increíble que en Japón, aun cuando es una nación que es shintoísta, budista, celebran el domingo. También el domingo es un día de descanso, es un día que no trabajan. Es tan fuerte a veces el no entender ese día, que aún los domingos muchas de las empresas trabajan, o muchos de los jóvenes tienen que ir a la escuela porque ese día es un día de deportes, entonces tienen que estar en la escuela todavía, entonces están todos los días en la escuela. Allá en Japón esa es una forma en que ellos lo viven y lo tienen. Otros países o otras religiones como los judíos celebran el Shabbat, que es el sábado, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Ese es el Shabbat judío. Los musulmanes también celebran ellos también su día. Ellos celebran el viernes. Así es que quien tenga la celebración más aferrada o más exacta o más precisa, yo no voy a entrar en discusión. Lo que sí te recomiendo es descansa. Tómate un día, ¿sí? Tómate un día, por favor. Y de preferencia buscando a Dios, y tómate un día con tu familia. Bien, versículos del 5 al 6 en Génesis 2 dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover. Subraya eso, no había llovido. No había llovido sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra. Así es que en ese tiempo todavía no había habido lluvia. La lluvia aparece más adelante. Versículo 6 dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz, ¿sí?, de la tierra. Toda la faz de la tierra estaba siendo bañada por un tipo de vapor que estaba humedeciendo, por decir, la tierra la estaba preparando. La lluvia aparece hasta el capítulo 6 en el diluvio, así es que lo veremos más adelante. Versículo 7: entonces el Señor Dios formó al hombre, y aquí es donde empieza Dios a intervenir de una creación mucho más refinada, vamos a llamarla así. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí estamos viendo varias palabras que son claves en este versículo. Estamos viendo que Dios formó del polvo de la tierra al hombre. La palabra polvo traducida es: tomó cenizas de la tierra, tomó lodo de la tierra, tomó algo hecho polvo de la tierra. Más adelante la palabra que tienen los judíos para hombre es Enosh. Se refiere al hombre que es frágil, quebradizo, enfermizo, débil. Así se refiere el hebreo cuando habla del hombre, Enosh. Alguien que es frágil, quebradizo, alguien que es enfermizo, alguien que es débil. A eso se refiere la palabra Enosh. Lo tomó del polvo, dice ahí. Sopló. La palabra soplar es como inflar un globo. Es como activar algo que estaba ahí desactivado. Sopló, y luego dice aliento, como que son dos cosas distintas. Y aliento viene siendo que sopla ahí un viento, sopló un viento, un espíritu, algo entró adentro del hombre. Cuando Jesús resucitó, ahí en el libro de Juan, capítulo 20, en el versículo 22, dice que se les apareció a los discípulos y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Esto viene para nosotros, lo entenderemos como que es el nuevo hombre que Dios hizo. El primero que hizo aquí fue Adán, y sopló efectivamente, pero cayó en pecado y arruinó la raza humana. Pero cuando viene Cristo a resucitar y a darnos vida eterna, ahora viene y al hombre nuevo le sopla el Espíritu Santo y les dice: reciban el Espíritu Santo. Eso viene en Juan 20, 22. Luego la palabra vida, sopló vida. Sí, la palabra es chaya, sopló vida. Quiere decir revivir.
quiere decir nutrir, quiere decir recuperar, es lo que quiere decir esta palabra. Y luego dice que fue el hombre, así dice la palabra hombre, y la palabra aquí, en vez de ser Enosh, es Adán. Y fue Adán, o fue el hombre, y la palabra Adán significa alguien que muestra la sangre. En otras palabras podríamos decir alguien rosadito o alguien chapeadito. Es lo que quiere decir, que tú cuando estás medio chapeadito, que te haces un ejercicio y te pones coloradito, esa es más o menos la idea que está diciendo de lo que es Adán. Es alguien que muestra que hay algo más adentro de él. Está chapeado, dice alguien que muestra la sangre. Esta palabra de hombre es Adán. Pero la más importante, creo yo, aquí dentro de todo, es cuando dice, y fue el hombre un ser viviente. Ser viviente. Cuando dice ser, esa palabra, ser, significa una criatura que respira, un alma, a eso se refiere. Pero es importante entender la palabra ser. Dios creó al hombre como un ser. Tú eres un ser. Un ser está compuesto, a la luz de la Biblia, de 3 partes. Un ser tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por decir, el ser de nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son uno. Tú también eres 3 en 1. Tú también eres 3 en 1. Tú tienes espíritu, tú tienes alma y tú tienes cuerpo. Esos 3 conjugan tu ser, lo que tú eres como ser. Eso fue lo que Dios creó en el principio. 1 Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ahí está la palabra, ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando morimos, muere el cuerpo, pero sigue el alma y sigue el espíritu. Y en la resurrección regresa y recupera el cuerpo y sigue siendo un ser. Seguimos siendo un ser. Cuando alguien muere, no muere, está dormido. ¿Sí estamos? Entonces, esto es lo que nos dice aquí cuando fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y el Señor Dios plantó en el huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Edén quiere decir un lugar placentero. Me lo imagino, ¿cómo será? Placentero. Olvídate de Cancún, olvídate de todo eso. Este es algo que sobrepasa todo. Es un lugar placentero, un lugar delicioso, un lugar delicado, un lugar donde hay deleite, delicias a tu diestra para siempre. Ese es el Edén. Eso fue lo que Jesús le dijo al hombre que estaba al lado en la cruz. Cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria, y dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se usa hasta cierto punto como indistinto entre paraíso y Edén, para que entendamos qué significa ese lugar. El Edén, el hombre es puesto ahí entre los árboles. Versículo 9 dice que el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también hizo el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí hay 3 tipos de árboles. En ese solo versículo hay 3 tipos de árboles. Número 1, los árboles deliciosos a la vista y frutales. Aquellos que cuando ves un árbol de naranja o de mandarina, o cuando ves un árbol ahí de fruta, luego te antoja, te produce algo, te da gusto ver que los árboles están cargados de fruta. Bueno, esto era el inicio de cómo Dios lo hizo, esos árboles deliciosos a la vista. Pero después hizo otro árbol que hizo brotar ahí, el árbol de la vida. El árbol de la vida. Ese árbol de la vida después lo veremos en Apocalipsis. Es el árbol al cual tú y yo tenemos acceso, a ese árbol, ahora en Cristo. Y el tercer tipo de árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí la palabra ciencia es el conocimiento del bien y del mal. Aquí
Es el tercer árbol que aparece en el huerto, puesto por Dios, y está diciendo, este árbol contiene un ingrediente de mezcla, el bien y el mal. El día que comió Adán y Eva de él, el hombre trae ahora esos dos ingredientes, el bien y el mal. Lo describe así el apóstol Pablo: las cosas que quiero hacer no las hago, y las que hago no las quiero hacer. O sea, ¿cómo está la cosa? Está ahí como que hay una lucha interna en la vida de las personas. Bien, la palabra bien significa bueno. El árbol que producía cosas buenas, sí, claro, hermosas, bondadosas. Pero la palabra mal era dañino, doloroso, perverso. En un solo árbol estaban estas dos cosas. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué inventó ese árbol? No lo hubiera inventado, no lo hubiera diseñado, no lo hubiera creado. ¿Por qué lo dejó al hombre en el huerto en medio de estos tres árboles? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero continuando desde el versículo 10 al 14, Dios hizo 4 ríos, había 4 ríos. Salía del Edén un río para regar el huerto, se repartía en 4 brazos. Había un río que se llamaba Pisón, no nos vamos a detener ahí. Había otro río que se llamaba Gihón, y había otro río que se llamaba Jeriquel, ¿sí? Y estos ríos que aparecían ahí son parte del diseño de Dios en su creación. Cada uno tiene un nombre, cada uno tiene un propósito. No vamos a adentrar ahí, que ni yo mismo lo puedo dominar, pero sí te puedo mencionar de los 2 últimos, lo que son el Jeriquel y el Éufrates. Esos 2 son los ríos donde las primeras civilizaciones del mundo aparecieron, donde ahí aparecieron los mesopotámicos, que se les conoce, y otro tipo de grupos como los asirios, los babilonios. De ahí, de esos ríos, junto a esos ríos, empezaron a florecer esas civilizaciones. Versículo 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Así es que Dios le da al hombre algunas responsabilidades. Número 1, lo pone a labrar. La palabra labrar quiere decir trabajo o servir. Así es que el trabajo no fue resultado del pecado. ¿Sí está claro eso? El trabajo no es resultado del pecado, el trabajo no es una maldición. El trabajo era algo que Dios le dio al hombre. El hombre desarrolla aptitudes, sus talentos, sus capacidades, y por medio de ese trabajo produce para poder producir sustento y riqueza. También lo puso a guardar, dice la Biblia ahí, lo puso a guardar. Ese versículo 15 dice a labrar y guardar el huerto. La palabra guardar lo tiene un perrito que tenemos aquí en Aguilillas. Se llama Shomer. Yo tenía un perro pastor alemán y le pusimos Shomer. Shomer en hebreo significa guardián. Eso es lo que significa. Así es que cuando vayas a Aguilillas y te encuentres con una perrita muy bonita, por cierto, se llama Shomer y significa guardián. Pero al hombre en el inicio lo puso a guardar el huerto, a cuidar de él, a hacerlo producir. Versículo 16. Mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todos los árboles del huerto podrás comer. Aquí empieza, ahí está la mesa servida, el buffet, come lo que quieras, de todos los árboles puedes comer. Apréndete este versículo porque más adelante se va a oír otra vez, pero torcido, ¿sí? Aquí dice: de todos los árboles del huerto podrás comer. Versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En este versículo hay 2 palabras que se mencionan por primera vez. Número 1, la palabra no. Hasta aquí no había habido una sola vez la palabra no. Cada vez que aparece por primera vez una palabra, tienes que tener cuidado de que esa es la primera mención, y la primera mención te marca una dirección muy importante. Aquí dice no comerás. Esa palabra no es la primera mención, es muy importante prestarle atención. La segunda cosa que menciona este versículo es morir. Morir. Hasta este momento la palabra muerte no había aparecido en el texto.
Aquí es donde aparece por primera vez la palabra morir. Dios le dio al hombre recomendaciones, órdenes y advertencias. Recomendaciones: de todo árbol puedes comer. Órdenes: del árbol del bien y del mal no comas. Advertencia: porque si comes, ciertamente morirás. Si estamos entendiendo eso. Así es que estamos con recomendaciones, ¿sí?, órdenes y advertencias. Ahora, Dios pone este árbol para algo a escoger. Escuchen bien esto, este es el centro. Aquí es muy importante captarlo. La palabra escoge, escoge. ¿Por qué puso el árbol del bien y del mal en el huerto? ¿Y por qué les dice de este no? Antes el hombre tenía libertad de todo lo que él quisiera, pero Dios pone un límite y le dice nada más que este no. ¿Por qué hizo eso? Te voy a decir, entre las muchas interpretaciones, la que más me impacta es que porque Dios no hizo robots, Dios no hizo títeres, Dios no hizo aparatos así como los famosos de la robótica moderna. Dios hizo personas pensantes y les dio una gracia que se llama libre albedrío. Les dio libertad de decisión. Por eso puso el árbol. Si no pone ese árbol, el hombre no tiene dónde escoger, no tiene opciones. Pero si le pone el árbol con la advertencia, el hombre entonces tendrá que ejercer su libre albedrío y su voluntad. ¿Qué significa que tenga ese hombre libre albedrío y libertad? ¿Qué significa? Que Dios nos ama. Dios te ama. Te ama tanto que te dejó ser libre, a que tú tomes la decisión y a que tú escojas. Y lo que Él espera es que tú lo escojas a Él, que tú le creas a las recomendaciones, que tú le creas a lo que te está diciendo, que le obedezcas y que tú también midas las consecuencias de tus malas decisiones. ¿Qué quiere decir ahí? Deuteronomio 30, 19 dice esto: los cielos y la tierra los llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Dios lo pone enfrente y dice: aquí está la vida y aquí está la muerte. Yo te recomiendo que escojas la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Dios nos ama tanto que nos avisa las consecuencias. No toma por sorpresa a nadie, sino que nos está avisando a cada uno de nosotros. Versículos del 18 al 20. Y dice el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios vio al hombre, el segundo no que dice es: no es bueno que el hombre esté solo. Dios vio el dilema de la soledad del hombre. Si hay algo que produce mucha depresión y aislamiento, es la soledad. Cuando los hombres o las mujeres viven solos y no hay con quién hablar y con quién convivir y con quién interactuar, esa soledad es muy dañina. A veces es buena apartarse por un tiempo, estar a solas, pero ya prolongada es muy mala. Versículo 19. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pero para Adán no se halló ayuda idónea para él. Quiero que veas una cosa. Es increíble cómo la Biblia lo menciona más adelante en Isaías 11, si quieres ir ahí rápidamente. Pero dice esto: lo que va a ser al final de los tiempos. Adán caminaba con los animales. Hay algunas evidencias, hay algunas huellas de dinosaurios con huellas humanas que se encontraron en un yacimientos allá en Estados Unidos, en la región de Texas.
se han encontrado esas huellas de dinosaurios con huellas de un ser humano, como si eran contemporáneos caminando. Estuvimos en Camboya y hay unos dibujos donde está un dinosaurio grabado en el muro de uno de los templos de Camboya. No puedes dibujar un dinosaurio a menos de que lo hayas visto. ¿Me están siguiendo? Entonces Adán y Eva caminaban con estos animales. Adán tenía esa libertad de ponerle nombres a los animales, y quiero decirte que hasta en ese momento no había desorden. O sea, el león no atacaba al hombre, no atacaba a los animales. Caminaban, eran compañeros. Y te voy a mostrar aquí en Isaías 11 lo que dice en el versículo, déjame darte aquí rapidito, versículo 6. Dice lo que planea Dios hacer: morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Qué fue lo que les dio de comer al principio en la creación? Toda hierba, toda planta verde. Lo leímos la semana pasada. Esta es la restauración que está hablando Isaías, siglos después. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando caminaba con los animales? No había peligro, no había amenaza, no había ninguna incertidumbre. Los animales estaban sujetados a la autoridad de Adán, como Dios dijo, sojuzgadla. Y esos animales estaban bajo un dominio. Todo lo que hemos aprendido, lo que vemos en la vida diaria, que un león atacó y que una víbora le picó, y todo eso, ese es el desorden que cayó después del pecado. Pero antes de eso no hubo eso. Dios tenía un plan. Versículos del 21 al 25, ya terminamos. Entonces el Señor Dios, cuando vio que el hombre, por más nombres que le ponía a los animales, no halló compañero, no halló alguien que fuera la ayuda idónea. No fue el perro, no fue el caballo blanco, no fue nada de eso que fuera su ayuda idónea. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces Dios hizo dormir, lo hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Adán lo durmió, y Dios en ese sueño diseñó a la mujer, lo último de su creación. La mujer diseñada por Dios utilizando una costilla. La costilla es un hueso que está pegado al corazón. Es algo más desarrollado, más sofisticado que el polvo de la tierra. Es algo mucho más elaborado. La mujer tiene capacidad para aguantar dolores de parto. El hombre no tiene esa capacidad. La mujer tiene capacidad para amamantar y producir leche. El hombre no tiene esa capacidad. La mujer tiene una sensibilidad espiritual un poco diferente, y tal vez le dio con cuchara grande a la mujer, porque ellas son un poquito más suspicaces, más cuidadosas en lo que están viendo. Y el hombre tiene que darse cuenta que necesitamos trabajar en equipo. Hay muchos ejemplos de la Biblia donde las mujeres tenían esa sensibilidad. Por eso la serpiente habló con ella, no con él. Y por eso la mujer, dice a Pablo, que tenía que tener un velo para cubrirse por causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque necesita la mujer, como fue lo último, una cobertura espiritual. Puede ser su esposo, puede ser el pastor, puede ser su papá. Una cobertura espiritual. Cuando tú tocas un instrumento, por ejemplo un teclado como este, lo he visto de esta manera. El teclado tiene una parte dura por fuera, pero adentro tiene los sensores y tiene todos los diferentes instrumentos más delicados. Bueno, la parte dura de afuera es el hombre, y todos los sensores son el diseño de la mujer. Tiene otra sensibilidad distinta, y los dos necesitan trabajar en colaboración uno con otro. Cuando Jesús muere en la cruz, de su costado se atravesó con una lanza y salió sangre y luego agua. Eso viene en el libro de Juan capítulo 20, donde dice que yo lo vi cuando salió sangre y agua del costado por la lanza. Y esa es una tipología de lo que vino allá desde el principio, cuando Dios creó a la mujer y se la trajo a Adán. Ahora del costado de Jesús
nace la iglesia y se la trae a Jesús. Lo estamos viendo ahí. Adán, cuando ve esto, versículo 23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, estaba tan acostumbrado de ponerle nombre a los animales Adán, que cuando la vio le puso nombre. ¿Sí? Le llamó varona. ¿Sí? Versículo 24. Y por tanto empieza a decir algo profético. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí empieza a hablar de varios principios. Número uno, que el hombre está dispuesto a dejar. Cuando te casas, dejas a tus padres. No que los abandones y los ignores, pero esta es una instrucción de que nace un nuevo núcleo familiar. Y entonces se tiene que definir. Ahora el hombre y la mujer, y dejan a los padres en otra condición. No se les falta respeto, no se les olvida, no se les niega nada, se les ayuda, pero la interferencia entre una cosa y otra ya está delimitada. Es otro reino. ¿Sí estamos? También dice: y se unirá a su mujer. Esta unidad no es meramente física, no es nada más la sexual, sino aquí hay una interacción donde su alma y mi alma están interactuando. Su espíritu y mi espíritu están interactuando. Por eso el acto sexual es tan delicado, porque se transmiten también cosas espirituales cuando se realizan relaciones sexuales fuera del contexto del matrimonio. Hay una transmisión espiritual. Se pueden transmitir hasta demonios de esa manera. Entonces, aquí ese es otro recurso que deja claro ahí. Y finalmente dice: serán una sola carne. Muchos pueden interpretar que ese es el acto sexual en sí, pero la una sola carne habla de que nosotros somos una sola carne. La mitad mía es de mi papá y la otra mitad es de mi mamá. La aportación que hizo papá de su esperma y la de mi mamá con el óvulo formaron una sola carne, lo que soy yo. Y eso eres tú también. Los dos serán una sola carne. Aquí se refiere también a la descendencia. La descendencia, lo que viene. Nosotros venimos desde allá venimos. Versículo 25, estaban ambos desnudos, Adán y Eva, su mujer, y no se avergonzaban. Es que la desnudez era parte del plan de Dios. La desnudez entre los dos era el privilegio de poderse contemplar el uno al otro, la maravilla del cuerpo humano, el diseño que Dios creó, donde podían ellos verse sin ningún impedimento. Era un privilegio poderse ver dentro del contexto del matrimonio, como Dios lo hizo. No era vergüenza, no tenían por qué ocultarse, no tenían por qué negarse. Ese era el diseño, ¿sí? Cuando cayó el pecado, pregúntate por qué usamos ropa. Tiene una razón. Se colapsó algo ahí, se perdió algo ahí. ¿Ok? Bien. Ok, terminamos, vamos a orar. ¿Sí? Señor, esta noche te decimos gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación, gracias por correr el velo y que tu palabra permanezca, prevalezca en nuestras vidas. Señor, escogemos guardar tu palabra, obedecerte a ti, Dios. Entendemos que tú nos amas, nos has dado plena libertad de escoger. Y Padre, si alguno ha escogido mal, gracias, Padre, esta noche que pueden escoger bien, escoger a Cristo. Preferimos seguir a Cristo, hacer caso a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien esta noche que nos está viendo o está aquí entre nosotros que no ha recibido a Jesús, esta noche es el tiempo de recibir a Cristo en tu corazón. Aquel que te amó y te formó, aquel que buscó encontrarse contigo dándote lo mejor, siempre nos dio lo mejor y nos dio la libertad de decidir y nos puso las elecciones y nos advirtió de lo que convenía y lo que no convenía. Tú puedes hacer esta oración y decirle a Jesús que venga a tu vida, decirle: Señor Jesús, yo te pido que vengas a mi vida y me perdones por haber escogido mal,
por haberte desobedecido y haberte ofendido. Te pido me laves con tu sangre y borres mi maldad. Que vengas a mi vida y quites la muerte de mi corazón, la muerte del pecado, la muerte de mis emociones y de mi alma y la muerte física. Te pido que me des vida, que soples en mí soplo de vida, el soplo del Espíritu Santo. Te pido que tú soples en mí y me des vida nueva. Te recibo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.